Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 16. Estamos en el último capítulo ya del Evangelio según Marcos. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 8. Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 8. La verdad que lo hablábamos con el hermano Cristian el otro día, es uno de los pasajes más lindos para exponer. También yo creería a nivel personal que se necesitaría como una serie, podríamos hablar tanto sobre la resurrección, porque no es solamente un hecho aislado, no es una parábola, sino que es una doctrina enseñada a lo largo de todas las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero vamos a intentar esta noche poder explicar, Dios mediante, lo que este hermoso, bello suceso nos quiere decir a cada uno de nosotros. Dice el versículo 1: cuando pasó el día del día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir, esto es, al cuerpo del Cristo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. A Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Amén. Hermanos, la doctrina de la resurrección, el relato que tenemos contenido en los evangelios sobre la resurrección de Jesús, es la pieza fundamental de la fe cristiana. Junto con la crucifixión de nuestro Señor, conforman algo así como... Todos han jugado al Jenga, ¿no? No sé si tiene otro nombre, pero el Jenga, ese juego que es una torre de palitos, ¿sí? Que tiene 3, y que uno va quitando, y bueno, y en algún momento se cae y ahí pierde el que... La resurrección y la cruz son las dos doctrinas fundamentales que sostienen todo lo que las Escrituras enseñan, porque ellas prueban el porqué de la resurrección del Cristo Jesús y que Jesús era quien decía ser. ¿Sí? Entonces estas doctrinas son fundamentales. Si la doctrina de la resurrección, en este caso que vamos a ver hoy, cae, si la doctrina de la resurrección es falsa, toda nuestra fe es vana. Si nosotros no creemos, si no tenemos por cierta la resurrección y si no podemos comprobarla de alguna manera, todo el resto de nuestra fe se cae. Pablo dice en 1 Corintios, hermanos, como la resurrección es una doctrina enseñada por todas las Escrituras, como vimos, hoy vamos a ver muchos versículos acompañando a este relato, ¿sí? Porque el objetivo que tengo es que ustedes vean más allá del relato de la resurrección,
el detrás de escena, ¿sí? Y eso se lo brinda el resto de las Escrituras. Hay un dicho que tenemos que es que la Escritura es explicada por la misma Escritura. Entonces la resurrección es explicada por todo el resto de las Escrituras. Fíjese qué importante es que Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice: y si Cristo no resucitó, vana, es decir, vacía, sin sentido, es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque nosotros hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron, esto es, esperando en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo y la resurrección es falsa, Pablo dice, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Fíjese lo fundamental que es esta doctrina para la fe cristiana, que Pablo hace esta declaración. Si Jesús no resucitó de los muertos, es vano lo que predicamos, es vano lo que creemos, es vano todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida cristiana, es vano nuestras alabanzas, es vana nuestra adoración diaria y congregacional, es vana nuestra fe en definitiva. Entonces hablamos, como dijimos hoy, de una doctrina crucial y fundamental. ¿Por qué es tan importante esta doctrina? ¿Por qué tanta importancia que Cristo haya resucitado? Porque por la consecuencia lógica que tiene, y quiero que me sigan esto, si la resurrección es verdad, el cristianismo es la verdadera religión y todas las demás son una mentira. ¿Por qué? Ustedes dicen, ¿cómo prueba la resurrección que el cristianismo es la única religión verdadera y todas las demás no? Bueno, porque Jesús dijo que resucitaría, pero ningún hombre ha vuelto de la muerte por sí mismo, solamente Jesús, y a aquellos a quienes Él quiso resucitar y dar vida. Es decir, que si alguien resucita, si alguien tiene poder sobre la muerte, algo que ningún otro humano puede tener, no es simplemente un humano, sino que es Dios mismo. Por eso estamos hablando de que en Dios, en Cristo Dios, coexistían las dos naturalezas, tanto la divina como la humana. Si Jesús resucitó, como dijimos, no era un simple hombre, era Dios, por lo tanto asumimos que su palabra y todas sus enseñanzas eran verdaderas, ¿sí? Porque Jesús dijo, voy a resucitar al tercer día. Y resucitó al tercer día. Ningún otro hombre jamás ha puesto tan a prueba su palabra como lo hizo Cristo, de tal forma. Y este mismo Jesús que resucitó, después lo vamos a ver desde otro aspecto, esto de por qué el cristianismo es verdadero y los demás son falsos. Jesús dijo, yo soy el único camino a Dios, la única verdad y el único dador de vida eterna. Es decir, fuera de mí no hay verdad, fuera de mí no hay vida, fuera de mí no hay ningún camino hacia Dios. Jesús demandó exclusividad. Si creemos que Jesús era Dios, Dios dijo, fuera de mí, nada ni nadie. Por lo tanto, si la resurrección es verdad, estamos aceptando lógicamente la consecuencia de que el cristianismo es verdad y las demás religiones no. Ahora, vamos a ver la resurrección desde dos aspectos. Es como una doctrina que clama al mundo en general y a la iglesia en particular, ¿sí? Es una doctrina que puede enseñar al mundo y a la iglesia. ¿Qué dice al mundo? Y este es el primer punto de los dos de esta noche. En primer lugar, que fue un hecho, un suceso histórico extraordinario y real, ¿sí?
Sígame, usted va a decir, bueno, nosotros lo tenemos asumido porque desde pequeños hemos ido a la escuelita, hemos aprendido de que Jesús resucitó de entre los muertos y es como si fuese que ya por fe lo tenemos asumido, pero el resto del mundo no. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces hablamos de la resurrección. ¿Qué le pasó a Pablo cuando él hablaba al gobernante romano, a Félix, creo que era? Que le venía escuchando bien a Pablo, el gobernador romano, ¿no? Hasta que Pablo mencionó la resurrección. Y ahí Félix dijo, sabes que por poco me convencé, pero vos estás loco, Pablo. Por eso es locura. Y también pasaba en otros lugares donde Pablo iba, vea el libro de los Hechos, todo muy bien hasta que Pablo hablaba sobre la resurrección de los muertos. Ya esto es una locura. Pero la Biblia nos enseña que fue un hecho, un suceso histórico extraordinario y real. Las Escrituras enseñan en Primera de Juan, ¿sí? 5:19, que el mundo está bajo el maligno. ¿Sí? Juan dice, el mundo está bajo el maligno. Ahora, el maligno es Satanás, quien es padre de toda mentira. ¿Sí? El mundo está bajo el maligno. Y el maligno es el padre de toda mentira. De manera que intentos mentirosos para desacreditar la resurrección del Señor hubo muchos a lo largo de toda la historia, pero ninguno pudo comprobarlo a ciencia cierta. Es más, varios eruditos que procuraron estudiar el tema con el objetivo de desacreditar la resurrección y el cristianismo, terminaron siendo cristianos. Entre ellos podemos mencionar al profesor de Harvard, Simon Greenleaf, o el abogado evidencialista Frank Morrison y otros tantos que escribieron incluso varios libros sobre esto, hablando sobre las evidencias desde el lado científico de la resurrección del Señor. Pero el padre de mentira, que es Satanás, siempre ha intentado, ¿qué? Frenar, como dice Pablo, la verdad con la mentira. Entonces, para agrupar y para no hacer muy extenso esta parte, para que usted vea cómo el maligno ha intentado destruir esta doctrina y por qué lo ha hecho, vamos a verlo después, pero cómo lo ha intentado hacer, vamos a analizar o a agrupar todas las, o resumir, por así decir, todas las objeciones o las teorías que intentan desacreditar la resurrección en tres. Primero, la teoría del robo, ¿sí? Que fue usada ya por los religiosos de la época de Jesús, ¿sí? Ellos dicen que los discípulos del Señor fueron quienes robaron el cuerpo de la tumba y lo escondieron. ¿Se acuerdan que ese fue como el relato que armaron para los religiosos de la época en esta primera reacción ante la resurrección del Señor? Pero ante esto, primeramente hay que notar, por eso es importante lo que vimos el domingo pasado, que la tumba fue sellada, ¿sí? Que su entrada fue tapada por una gran piedra rodada de tal forma que para abrir esa tumba había que rodarla en sentido inverso, había que rodarla hacia arriba y tenía una vez que caía la piedra sobre la entrada, tenía como un bombé, digamos, que quedaba ahí, había que salir de eso y volverla a rodar. Era muy difícil hacerlo, de volver a abrir esta entrada, requería de la fuerza de muchos hombres. Y amén de esto, fue custodiada encima por un grupo de soldados romanos. Hermanos, la disciplina militar del ejército romano era muy importante, por eso lo llevó a ser el imperio más grande que existió, tanto en poder, podríamos decir, y dominio sobre la faz de la tierra. Y si ellos llegaban a quedar dormidos en servicio, serían ejecutados. Ahora, la pregunta que se plantea ante esto es, ¿cómo es posible que para rodar la piedra, porque como vimos el domingo pasado era la única entrada, no era una tumba común, era una tumba de los ricos, quienes cavaban en la montaña una cueva,
¿sí? Y si usted ve el tipo de roca que hay en Palestina, era roca dura en esa parte, ¿sí? Entonces, ¿cómo hicieron un grupo de mujeres, 3 particularmente, describe acá Marcos, para hacer rodar semejante piedra y poder sacar el cuerpo de Jesús, vencer a los soldados, ¿no? Y mover la piedra y después remover el sello, remover la piedra y sacar el cuerpo de Jesús? Era imposible. Por eso es importante el dato de las mujeres. Pero más importante, podríamos decir, ¿con qué provecho un grupo de más de 500 personas sufriría persecución y moriría cruelmente por defender simplemente un robo? ¿Por qué darían su vida por una mentira? Todos los discípulos, a excepción del apóstol Juan, tuvieron una muerte violenta por no negar a Cristo. Todos. Cuando éramos chicos y hacíamos alguna travesura y queríamos negar y no, hasta lo último, hasta que mamá o papá nos daban una amenaza para nosotros era vida o muerte, ¿no? Sacaban sus armas secretas y ahí se terminaba la mentira. Se terminaba el sostenimiento de la mentira. ¿Realmente moriríamos por algo que sabemos nosotros que fue una mentira? Creo que nadie haría eso conscientemente. Pero los discípulos, hermanos, habían visto al Hijo de Dios resucitado, mostrando su poder sobre la muerte. Su poder sobre la muerte. Un poder que ningún otro ser humano mostró a lo largo de la historia. Poder sobre la muerte. Cristo la muerte venció. Cantamos siempre ese hermoso himno y con gran poder resucitó. Cristo la muerte venció. Ningún otro ser pudo vencerla de esa forma. No resistiéndose a ella, sino atravesándola. No corriéndola, no quitando esa copa, sino bebiendo la copa del mayor veneno de la historia y aún así revivir. Los ojos de más de 500 discípulos de Cristo que lo vieron resucitado, después de ver eso no se volvieron atrás. No se podían volver atrás. Habían visto al que tiene poder sobre la muerte, hermanos. Y esto es algo que para nosotros nos sirve de ejemplo, hermanos. No se puede temer al hombre después de ver semejante demostración de poder como vieron los discípulos. Y eso es algo muy grande para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque nos lleva a pensar, nos sirve de evidencia a nosotros. Todo lo que ellos hicieron, ellos murieron por esta verdad, dieron su vida para gloria de Dios y para testimonio a nosotros. Para que nosotros, hermanos, dudamos tanto de las palabras de los políticos, todos mienten. Y yo creo que ninguno de nosotros sería tan, discúlpenme la expresión, tonto como para dar la vida por alguien que sabemos que está acostumbrado a la mentira y la utiliza. Pero los discípulos la dieron por Cristo sin pensarla. Debe llevarnos a pensar, murieron por esto. La segunda teoría es la teoría de la visión. Dice que el Jesús resucitado fue producto del imaginario de sus seguidores, ¿sí? Ellos anhelaban tanto un reencuentro con Él, así que reunidos y extasiados lo vieron en visiones. Pero ante esto es necesario recordar que muchas de estas personas ni siquiera esperaban la resurrección. Pedro se fue a pescar. Fíjese que le dice el ángel, vayan y díganle también a Pedro, porque Pedro se había ido. Había abandonado, todos lo habían abandonado a Jesús. Y esto cobra mucho sentido, particularmente en la resurrección, porque no había nadie, a excepción de Juan, al momento de la muerte de Jesús. Sus discípulos habían huido. Nadie esperaba esta resurrección. Pedro y varios más, sumidos en la tristeza, se fueron a pescar.
Pero no solamente que ellos vieron al Jesús resucitado, ¿y por qué no es una visión simplemente? ¿Se acuerda cuando Jesús lo espera a Pedro? A mí me encanta, ese es uno de mis versículos favoritos, pasajes favoritos de la Escritura, cuando el Señor resucitado lo espera a Pedro en la orilla, y Pedro ve al Señor y le dice a Juan, ese es el Señor, y se tira y va y se sienta al lado del Señor después de haberlo negado. Era el primer encuentro que tenían con el Señor, y él habrá esperado que el Señor le baje el hacha, como decimos. Y el Señor se sentó y le había cocinado pescados y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Es un pasaje hermoso, pero ese pasaje prueba que no fue una simple visión. El Cristo resucitado comió, Él resucitó corporalmente, no fue un espíritu, un ánima, algo que vieron, no, fue realmente el cuerpo de Cristo resucitado. Bueno, también vemos Tomás mismo, cuando declaró él que tocó las heridas de Jesús, Jesús le dijo, vení Tomás, vos que no crees, y tocá mis heridas. ¿Sí? También es necesario preguntarnos, ¿más de 500 personas vieron exactamente la misma visión? Miren, en 1 Corintios 15:6 dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Hermanos, no hay posibilidad alguna que haya sido una simple visión. Esto es para que usted pueda no simplemente tomarlo como un dato histórico, hermanos, o tomarlo como una enseñanza simple. A esto que estamos hablando es necesario para defender nuestra fe y para animar a la vez nuestra fe. La tercera teoría habla de un desmayo. Dice que Jesús no murió realmente, sino que se desmayó o ingresó en una especie de coma, ¿sí? Un periodo prolongado de inconsciencia producto del tormento físico que vivió, de las heridas, de las lesiones sufridas. Pero ante esto hay que considerar que Jesús fue declarado muerto por el informe del centurión romano. ¿Se acuerdan lo que vimos el domingo pasado? Pilatos le preguntó, ¿ya murió? Y el centurión, un hombre acostumbrado a este tipo de situaciones, él confirmó la muerte del Cristo. Es más, lo atravesaron con una lanza y se desangró el Señor. Y no solamente eso, sino que él fue cubierto por alrededor de 45 kilos de especias y vendajes. ¿Cómo podría alguien, después de levantarse de un semejante molida a palos, como dice Isaías, molido por nuestros pecados, alguien con su cuerpo, ya hemos visto todo lo que pasó con el Cristo, de poder sacarse ese peso de encima de los vendajes, de los kilos y de vendajes y de especias, mover la piedra y salir caminando y presentarse al otro día delante de sus discípulos, caminando a Emaús, ¿no? Sería realmente imposible. Pero más allá de la contundente cantidad de evidencia, ¿sí?, de que esto fue un suceso verídico y comprobable, la resurrección le grita al mundo que el Dios de la Biblia es real y es soberano sobre todo poder, incluida la muerte. Jesús declaró, hermanos, ¿por qué esto? Porque Jesús declaró los días exactos que estaría muerto y que luego de esto resucitaría por ninguna otra causa que por milagro divino. Jesús dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los judíos contaban un día completo por más que un hecho o un evento haya pasado en una parte, ¿sí?
de ese día, ya lo asumían como día completo y lo contaban. Hay ejemplos bíblicos de esto, pero no viene mucho al caso. Pero Jesús declara: voy a estar 3 días y 3 noches, voy a estar 3 días muerto y voy a resucitar. Es más, ¿se acuerdan en Juan cuando la primera vez que él entra a hacer la limpieza al templo, Jesús dijo: maten, destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a reconstruir? Y lo acusaron de blasfemo. Pero Jesús no hablaba, dice Juan, del templo físico, sino de su cuerpo y de la resurrección. Pero como dije, es una doctrina enseñada a lo largo de la Biblia, y nosotros vemos en Salmos capítulo 16, versículo 10, que dice: porque el siervo del Señor, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No llegó a corromperse, a podrirse el cuerpo del Cristo, sino que fue levantado de entre los muertos. Oseas capítulo 6, versículo 2, dice: nos dará Dios vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y fíjese qué interesante esto, que habla en la tercera persona. Él dice en la tercera persona, en plural, perdón. Él habla en plural, él dice: nos resucitará. Porque nosotros, como Pablo dice, estamos en Cristo. Su resurrección es la nuestra, como vamos a ver más adelante. Por eso Oseas habla en plural. Isaías capítulo 53, versículo 10, ¿sí? Como habíamos analizado, hicimos un paralelismo con toda la crucifixión del Señor y Isaías 53, y vemos que dice el versículo 10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando Él haya puesto su vida, cuando haya muerto, cuando Él haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Cómo puede tener hijos alguien que ha muerto? Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cómo es esto posible? Mediante la resurrección. Este hecho le dice al mundo que el Dios de la Biblia había profetizado esto 700, 1000 años antes del Cristo, y se había cumplido tal cual cada cosa. El Dios de la Biblia es un Dios verdadero, real, y que tiene poder y dominio sobre la muerte. Ahora este hecho demostró en última instancia al mundo de ese entonces y a nosotros, ¿sí?, que Jesús es también el Mesías prometido, la causa mayor y el destinatario de todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento. Fíjese en Lucas 24, Jesús le dijo: estas son las palabras que os hablé a los discípulos, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Nosotros ni siquiera hemos analizado Moisés, directamente Salmo y algo de los profetas. Entonces recién, por eso le dije que los discípulos no esperaban la resurrección, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y esto, hermanos, nos lleva al siguiente punto, que es lo que la resurrección nos enseña a la iglesia en particular. Primero, y algo muy importante y que a veces lo tomamos a la ligera, pero es necesario para poder defendernos de las herejías de los testigos de Jehová, de los mormones y tantos otros que no creen en que Jesús era Dios, ¿sí? Juan dice que todas estas cosas que nosotros encontramos en la palabra se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna en su nombre. Si la resurrección no fuera real, no podríamos afirmar que Jesús es Dios. ¿Por qué? Y en esto présteme atención y sígame la secuencia lógica. Nosotros sabemos,
¿sí? Partimos del hecho de que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Ya que Dios ha dicho que ciertamente el alma que pecare morirá. Y a la vez sabemos que es un pecado muy grave el querer ser como Dios, porque por esto precisamente Adán y Eva fueron echados del huerto, porque creyeron a la promesa de la serpiente que iban a ser como Dios. Y aparte sabemos que Dios mismo también declara que fuera de Él no hay Dios. ¿Qué hace Jesús, el carpintero de Galilea? Se levanta y dice, yo soy Dios. A todos sus oyentes, en Juan capítulo 5 dice Jesús, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo, yo, dice Jesús, a los que quiero doy vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo, para que todos honren, fíjense, y por esto los fariseos quisieron matarlo a Jesús ese día, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El primer mandamiento nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y se levanta Jesús y dice, no simplemente yo soy el Mesías, sino que yo soy Dios entre ustedes. Y ahí podrían pasar dos cosas, que el Padre lo mate por blasfemia o que sostenga la palabra de él. ¿Y qué pasó? Vemos que Dios el Padre no castiga a Jesús por esto, sino que lo resucita y lo sienta a su diestra. Es decir, está de acuerdo con todo lo que el Hijo enseñó. Así que la consecuencia o la conclusión lógica de esto es que Jesús no mintió al decir que Él es Dios, y la prueba de esto es que la muerte no pudo retenerlo. Triunfó sobre la muerte porque era sin pecado, inclusive el haber dicho que Él era Dios caminando entre los hombres. Esto prueba la deidad de Cristo, tal vez más que ninguna otra cosa, su resurrección, ante los cuestionamientos que solemos recibir, ¿sí? Por eso es que Pablo declara confiadamente en su carta a los romanos, yo soy siervo de nuestro Señor Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Pablo dice, la resurrección me habilita a mí a creer que Jesús era no simplemente un ser humano, sino que Él era Dios. Hermanos, ¿se da cuenta de la gravedad de nuestros pecados, de nuestro orgullo, cuando no prestamos atención, cuando tenemos en poco las palabras de aquel que tiene poder sobre la vida y la muerte? ¿Dónde quedan nuestros reclamos? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Por las pruebas, por las dificultades que pasamos cuando este Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Y Él da y Él quita, se levantó de entre los muertos. ¿Habrá algo acaso imposible para Él? Este es el Dios, el Cristo que predicamos. Ahora, en segundo lugar, la resurrección a nosotros nos es como la firma del Padre certificando la obra del Hijo, ¿sí? Es como un boletín de calificaciones, ¿sí? No vale el boletín de calificaciones si no tiene la firma del director, del maestro, del que certifica eso, o en una obra, ¿sí? Lo puede explicar el hermano Pablo con más detenimiento, pero cuando uno va a presentar una parte, un cumplimiento de una obra, tiene que estar certificado ahí por alguien para que se diga, sí, esto es así, es legal. Bueno, la resurrección es la firma del Padre sobre la obra que el Hijo vino a hacer en esta tierra. Esto a nosotros nos da tres garantías. Nos garantiza principalmente tres cosas, las cuales sucedieron, suceden ahora y sucederán al finalizar nuestra vida sobre la tierra.
Primero, la resurrección de Cristo es la garantía de que la ofrenda por nuestros pecados fue única y que fue perfecta. Romanos capítulo 4, dice Pablo, no solamente a Abraham le fue contada la fe como justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué Pablo utiliza esta palabra, resucitado para nuestra justificación? Porque el sacerdote salió con vida después de haber hecho el sacrificio perfecto delante del Padre. El sacrificio era el mismo y él a la vez era el sacerdote. Es increíble. Él se ofrece como el sacrificio, riega la tierra con su sangre, cubriendo nuestros pecados, y se presenta, sale con vida desde la muerte, y se presenta delante del Padre diciendo, cumplí, el sacrificio fue perfecto. Por eso el Padre deja con vida a quien ofició de sumo sacerdote. ¿Se acuerdan lo que veíamos cuando hablábamos del velo? Cuando el pastor predicaba hace 2 fines de semana atrás. El sacerdote que entraba con pecado o que oficiaba mal el sacrificio delante de Dios moría en el lugar santísimo y era estirado hacia afuera. Cristo salió del lugar santísimo, que era la tumba, luego de haber purificado nuestros pecados. Por eso es que nosotros vemos en Hebreos capítulo 10 que dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, no hay nada que agregar, reemplazar o quitar. Cristo es el único camino, Él es suficiente, hermanos, único y suficiente. Jesucristo nos basta, hermanos. Ningún otro sacrificio, ninguna otra obra, Cristo fue suficiente. Cristo fue suficiente como sacrificio y como sacerdote. Nadie puede interceder delante de Dios como Cristo intercede. ¿Sí, hermanos? Es decir, esto en última instancia nos lleva a considerar que para rechazarnos a nosotros, y fíjese cómo esto nos hace dar una bendita seguridad de nuestra salvación, para rechazarnos a nosotros, dice que Jesús ofreció de una sola vez y para siempre por los pecados de todos los que creen en Él. Es decir, que si Dios quiere rechazarnos a nosotros, el Padre quiere rechazarnos a nosotros, primeramente tiene que rechazar el sacrificio de su Hijo, rechazarlo a Él. Ya que nosotros no estamos con Cristo, sino que como Pablo enseña en Efesios, estamos en Cristo. Por eso Oseas decía 1000 años antes del apóstol Pablo, nos resucitará al tercer día. Por eso es que Jesús dijo en Juan 15, separados de mí, nada pueden hacer ustedes, pero si están en Cristo, son bienaventurados. En segundo lugar, la resurrección es también la garantía de que nosotros no estamos solos en este mundo, hermanos, sino que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, proveyendo todo cuanto aquello necesitamos para cumplir nuestra misión acá en la tierra. ¿Cómo es esto posible? Jesús, hermanos, no volvió al sepulcro, no volvió a morir como el resucitado Lázaro, ¿sí? Cristo resucitó a Lázaro, pero Lázaro con el tiempo volvió a morir. Pero Cristo no, Cristo ascendió a los cielos, que es lo que vamos a ver después de esto, e intercede ante el Padre por cada uno de nosotros. Por eso no estamos solos. Romanos 8 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, y este sí es mi pasaje favorito, sino que lo entregó por todos nosotros. El que no mezquinó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos va a mezquinar a nosotros todas las demás cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica?
¿quién es el que nos condenará si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por cada uno de nosotros? Ese que tiene poder. La resurrección fue un evento muy importante en la vida de sus discípulos porque apuntaló su fe llevándolos hasta el martirio, hermanos, para gloria de Dios y para testimonios a nosotros de esta verdad. En Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20, mas Pedro y Juan, respondiendo ante el concilio, les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y Pablo, aconsejando a Timoteo en su primera carta, le dice: por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, por lo cual asimismo yo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La resurrección de Cristo apuntaló de tal forma la fe de sus discípulos, de sus apóstoles, que los llevó en el primer siglo a morir por Él. Y a nosotros nos cuesta morir 15 minutos ante nuestros placeres mundanos para clavar nuestras rodillas delante del Señor. Y ellos dieron su vida. ¿Se da cuenta, hermanos? Cristo resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y eso sirvió a sus discípulos para que extendieran la fe por todo el mundo. ¿Estará enterado Cristo por qué es lo que tiene que interceder delante del Padre? Cuando oramos, ¿somos egoístas o pedimos que el reino de Dios se extienda? ¿Cuál es la causa mayor de nuestras oraciones delante del Padre? ¿La extensión del reino de Dios o nuestros deseos personales? Como tercer punto, la resurrección nos garantiza una vida de pleno gozo después de la muerte. La muerte no es considerada el fin, hermanos, sino el comienzo de toda la gloria. Primera de Corintios capítulo 15, Pablo dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia, primero de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren y estamos todos destituidos de la gloria de Dios, así también en Cristo todos seremos vivificados. La consecuencia de creer en Cristo es la resurrección, hermanos. Es la resurrección para vida eterna. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, la cual Cristo ya venció, hermanos. Estamos jugando del lado del que sabemos que ganó el partido antes de arrancarlo, desde el vestuario, diríamos. Juan capítulo 4, versículos 2 y 3, este fue uno de los primeros versículos que me aprendí de memoria, y la verdad que me quedó tan
tan grabado es: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dijo Jesús a sus discípulos, y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén para siempre. Hermanos, solamente Dios, dador de la vida, puede entregarse a la muerte, vencerla y resucitarse. Y este Dios que resucitó de entre los muertos es el que promete que regresará por nosotros y nos dará vida para siempre. ¿Qué es comparada la vida eterna, la vida que nosotros vivimos en esta tierra con la vida eterna? Es solamente la punta del ovillo, el comienzo del carretel de toda una vida que pasaremos. Esto me lleva a concluir con lo que dice en Hechos capítulo 17. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Certificó: este es mi Hijo amado, el que hizo la obra perfecta, y Él los va a juzgar. Hebreos 9 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Querido amigo, querida amiga, que no estás en Cristo en esta noche, nuestro Señor resucitado vendrá otra vez para juzgar al mundo, para separar por un lado a los que se han arrepentido de sus pecados y creído en Él, para llevarlos al gozo eterno, y aquellos que no se arrepintieron, por otro lado, los va a condenar a sufrir eternamente. Ese mismo que tiene poder para resucitar muertos y darnos la vida eterna de un eterno gozo, también creó el infierno para castigar a los que no creen en Él. ¿De qué lado te querés encontrar cuando Él venga? Todos resucitaremos, todos. Pero ¿dónde iremos luego de esto? ¿En condenación eterna o en gozo eterno? Depende de lo que hayamos creído con respecto a Cristo en esta vida. Si vos, amigo o amiga, estás viviendo tu vida sin creer que necesitas a Cristo como el Salvador de tu alma, si vivís pensando, hablando y actuando sin tener en cuenta a Jesús como el Señor de la vida y de la muerte de tu vida, arrepentite hoy, cree en Él, pedile perdón, cree que Él vino a morir por tus pecados y Él te dará vida eterna. Y por último, hermanos y hermanas, dice Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4, si pues habéis resucitado con Cristo, si se cumple en ustedes, si ustedes se hacen cargo de las palabras del profeta, como vimos hoy de Oseas, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se muestre, entonces todos vosotros también seréis mostrados, manifestados con Él en gloria. Hermanos, volvemos a la pregunta de hoy, como vimos en los discípulos. ¿Vos morirías por una mentira? No, ¿verdad? Ahora sabemos que esto sí es verdad. Hemos visto que la resurrección es un hecho y lo que ese hecho significa para nosotros. ¿Cómo viviremos teniendo en cuenta esta verdad? ¿Cómo será nuestra vida mañana lunes, cuando abras tu negocio, cuando vayas a trabajar, cuando vayas a la escuela, al colegio, cuando te sientes a tomar unos mates, cuando tus compañeros empiecen con las charlas mundanas de cada día?
¿Dónde pondrás tu mirada? ¿En aquel que resucitó? ¿En Cristo? ¿Te consideras resucitado por Cristo? Poné las cosas, la mirada en las cosas de arriba. Hermanos, debemos vivir muriendo a nosotros mismos y viviendo para Cristo. Primera de Juan 5:20, les dije, había mucha Biblia hoy. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios ha resucitado nuestro espíritu a fin de que le adoremos y vivamos para Él. Y un día después de la muerte resucitará nuestros cuerpos para que vivamos con Él en incorruptibilidad eterna, hermanos. Somos afortunados, somos un grupo, como ovejas en medio de lobos, pero un grupo de afortunados. Y nuestra fortuna es Dios. Dios el Padre nos escogió en su Hijo, nos resucitó en Él, nos sostiene en Él por medio del Espíritu Santo y nos espera en gloria para vivir eternamente a su lado. Este es nuestro Dios, esto es lo que hemos obtenido por la resurrección del Cristo a nuestro favor. Vivamos conforme a esta verdad. Oremos, hermanos. Señor, bendito sea tu palabra, bendito sea tu Hijo Cristo, quien ha muerto por nuestros pecados y a quien has resucitado para dar testimonio de sus palabras. Señor, te rogamos, Señor, que esta verdad pueda transformar nuestros corazones, Señor, nuestras vidas. Señor, tú que tienes poder sobre la vida y la muerte, eres quien nos va a resucitar y nos va a dar gozo eterno. ¿Qué es el mundo comparado a la gloria que ha de venir, que tú nos has dado en Cristo? Señor, permite que esta verdad se haga en nosotros carne, Señor, que podamos vivirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.